Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, esa capa casi invisible de la guerra, ese espacio que conecta los grandes planes estratégicos allá arriba con la realidad más cruda y brutal en el campo de batalla. Un concepto que, de verdad, cambió el curso de la historia. Para empezar, transportémonos por un momento a esa escena. Dresde, 1945. El estruendo de los bombarderos se apaga y es reemplazado por el rugido de un infierno en la tierra. Las calles, bueno, ya no son calles, son pasillos de fuego. O pensemos en Stalingrado, trincheras congeladas, el hambre como una sombra constante y el sonido metálico de la muerte que puede llegar en cualquier segundo. Esa es la guerra a nivel del suelo. Una experiencia de puro caos, miedo y una desorientación total. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se conecta una decisión tomada sobre un mapa, en un cuartel general a cientos de kilómetros, con esa vivencia tan personal y aterradora? ¿Cuál es el puente entre el objetivo abstracto de ganar la guerra y la lucha desesperada por, simplemente, sobrevivir un minuto más? Esa es la interrogante que vamos a intentar responder hoy. Ok, ¿y cómo vamos a desglosar todo esto? Bueno, aquí está el plan. Primero veremos ese nivel oculto de la guerra. Luego definiremos qué es exactamente el arte operacional. Nos meteremos en la mente de un comandante. Veremos cómo los planes chocan con la realidad, cómo este concepto se expandió de una forma terrible. Y finalmente, ¿qué legado nos dejó todo esto? Muy bien. Para poder entender ese nivel oculto, primero tenemos que ver con claridad los dos extremos de un conflicto: la visión panorámica, desde arriba, y la experiencia a ras de suelo. Por un lado tenemos la gran estrategia, la visión macro. Historiadores como Ernest Mandel, por ejemplo, argumentan que la Segunda Guerra Mundial no fue una sola guerra. En realidad, fue una especie de enredo de al menos 5 conflictos diferentes ocurriendo al mismo tiempo, cada uno con sus propias metas, sus propias dinámicas. Una complejidad geopolítica tremenda. Y claro, esto choca de frente con la otra cara de la moneda, la perspectiva a nivel del suelo. Un mundo de trincheras heladas en el frente ruso, de desembarcos caóticos en las playas de Normandía, de ciudades enteras ardiendo como Dresde. Es la realidad del individuo, donde la gran estrategia se disuelve por completo en la lucha por la supervivencia más inmediata. Y el puente que conecta estas dos realidades, estos dos mundos, tiene un nombre: arte operacional. Podríamos decir que es el eslabón perdido entre la estrategia y la táctica. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en esto como si fuera el guión de una película. La estrategia es la idea general, la sinopsis, derrotar al enemigo. Pero el arte operacional es el guión detallado que coordina cada escena, o sea, cada campaña, para que juntas cuenten una historia coherente y se logre ese gran objetivo final. Y esto de aquí es clave para entender la diferencia. La estrategia es el por qué lo hacemos, el objetivo político. La táctica es el cómo, o sea, cómo se lucha una batalla concreta, cómo se toma una colina. Pero el arte operacional, y aquí está lo importante, es el qué, dónde y cuándo. Es decir, qué campañas vamos a lanzar, dónde vamos a concentrar nuestras fuerzas y cuándo es el mejor momento para atacar. Es el cerebro de la operación. Pero claro, el arte operacional no es solo un concepto teórico abstracto. Para que se entienda mejor, para hacerlo tangible, vamos a ver a uno de sus practicantes más famosos, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel. Esta frase, que era muy común entre sus propias tropas, lo dice todo, ¿no? Rommel no era un general de escritorio, no dirigía desde un búnker a kilómetros de distancia. Él estaba ahí, en el centro de la acción, sintiendo el pulso de la batalla y adaptando el plan sobre la marcha. Y aquí vemos su método, su arte. Se basaba primero en la velocidad para desequilibrar al enemigo, segundo, en la sorpresa para golpearlo donde no se lo esperaba, tercero, en liderar desde el frente para inspirar a sus hombres, y cuarto, en algo que sus soldados llamaban Fingerspitzengefühl, una especie de intuición en la punta de los dedos, un sexto sentido para la guerra. Claro que todo esto suena muy bien en el papel. Pero el arte operacional no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Siempre se estrella contra un muro impredecible que en la teoría militar se conoce como fricción. Y para ver ejemplos de fricción, solo hace falta mirar la campaña de Normandía.
Anthony Beaver lo describe perfecto. Hubo fallos de coordinación que atascaron a divisiones enteras, terribles incidentes de fuego amigo, una resistencia enemiga mucho más dura de lo esperado. En fin, todo lo que podía salir mal, a menudo salía mal. La realidad siempre es más complicada que el plan. Así que, al final, el punto crucial es este. El verdadero arte operacional no está solo en hacer un buen plan, está, sobre todo, en la capacidad de adaptarse cuando ese plan inevitablemente se hace pedazos. Es el arte de improvisar en medio del caos. Y aquí es donde la historia da un giro muy, muy oscuro, porque esta lógica de planificar operaciones a gran escala no se quedó solo en el campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, el concepto de operación se expandió de una forma terrorífica, apuntando no solo a ejércitos, sino a sociedades enteras. La guerra se volvió total. El arte operacional se aplicó para desmantelar naciones desde adentro. Había operaciones económicas, como el saqueo sistemático para quebrar la moral de la gente. Había operaciones psicológicas, usando el lenguaje como un arma para envenenar las mentes. Y, finalmente, estaban las operaciones de aniquilación, que aplicaron la misma planificación metódica de una campaña militar al genocidio. Fíjense en esto, porque es escalofriante. Clem Pérez se dio cuenta de cómo el propio lenguaje se convirtió en una herramienta operacional. Palabras repetidas una y otra vez, como transformar la palabra fanático en una virtud, iban envenenando sutilmente el pensamiento, haciendo que lo impensable pareciera normal. Preparaban el terreno para la barbarie. Y esta idea la refuerza el pensador Enzo Traverso. Él señala esa conexión terrible entre la racionalidad moderna, esa lógica eficiente de la burocracia, de la industria, y la maquinaria de los campos de exterminio. La misma eficiencia que se usa para construir un puente o un coche se aplicó fríamente a la aniquilación de seres humanos. Como ese imaginar esta evolución del arte operacional hacia una herramienta de guerra total dejó una herida profundísima, un legado devastador que obligó al mundo a una reflexión muy dura sobre la culpa y la responsabilidad. Para tratar de procesar la escala de esta catástrofe, el filósofo Karl Jaspers propuso este mapa, este marco. Él distinguió, por ejemplo, la culpa criminal de los que cometieron los actos de la culpa política de toda una nación que lo permitió. Y fue más allá, hablando de una culpa moral, la que cada uno siente en su conciencia, e incluso de una culpa metafísica, esa responsabilidad que compartimos como especie por no haber impedido la injusticia. Y esto nos lleva a la gran y terrible paradoja de todo este asunto. El dominio del arte operacional, esa capacidad de planificar y ejecutar operaciones complejas a gran escala, fue lo que permitió tanto la liberación de Europa como su destrucción casi total. Es que es un legado de dos caras, totalmente opuestas pero que nacen del mismo principio. Por un lado, la planificación meticulosa y brillante del desembarco de Normandía, y por el otro, la fría eficiencia burocrática de la solución final. Liberación y aniquilación, nacidas de la misma lógica. Lo que nos deja flotando con esta pregunta final, una pregunta bastante inquietante, cuando la barbarie deja de ser un arrebato y se convierte en un plan metódico, eficiente y bien ejecutado, ¿qué es lo que queda de la civilización? Es una reflexión sobre esa línea delgadísima que separa el progreso de la destrucción. Gracias por habernos acompañado en este análisis.